Voy a mostrar la forma en que actualicé yo mi BIOS y creo que la mayoría debería de ser similar. Vamos a empezar y lo primero que debemos hacer es saber el modelo y la marca de nuestra tarjeta de nuestra computadora para así mismo poder buscar el archivo correcto de actualización, o sea la ROM. Entonces yo lo primero que voy a hacer es ir a inicio y abrir la aplicación llamada información del sistema. Con esta aplicación podemos ver qué modelo tenemos de tarjeta y qué BIOS para así mismo buscarla. Y en este caso aquí puedo ver que tengo una M5A78L MLX Plus. Pero también podemos utilizar algunas otras aplicaciones. Yo por ejemplo tengo Hardware Monitor o monitor de hardware, no sé cómo se pronuncia. Con esta aplicación tenemos información de toda la tarjeta y los componentes de la computadora. Y en este caso pues yo lo que necesito es el modelo de la tarjeta para así mismo descargar la ROM. Entonces lo que voy a hacer ahora es ir a la página oficial de mi computadora, de la marca de mi computadora. Y voy a buscar la parte de soporte. Aquí tenemos un menú de soporte. Voy a buscar el centro de descargas, que es donde puedo encontrar controladores y lo que es la ROM de la BIOS. Aquí yo tengo un formulario para buscar el modelo. El modelo pues ya lo tengo, lo estoy visualizando aquí a la derecha, que lo puse aquí a propósito para ver y para no equivocarme. Entonces yo voy a buscar aquí el modelo, que es M5A78-78L, y me aseguro de que sea el MLX Plus porque hay otros modelos. Tengo que asegurarme de que sea exactamente el mismo para no tener problemas. Entonces voy a seleccionar el LX Plus y ya puedo ver aquí a la derecha que se me está dando la opción de ir a controladores y utilidades. Entonces voy a pinchar aquí y se me abre una nueva pestaña en donde puedo elegir si quiero descargar controladores o algunas otras herramientas. En este caso pues voy a buscar lo que son la BIOS y el firmware en esta pestaña. Aquí yo tengo lo que es la última versión liberada, es la versión 17.01 liberada en el 2014. Tengo además la opción de ver todas las versiones liberadas y descargar cada una. Ahorita no las necesito, pero están ahí disponibles por si yo tuviera, por ejemplo, esto lo hacen para si yo tuviera problemas con la versión más reciente, que es la 17.01. Entonces yo podría descargar una actualización anterior para hacer lo que se le conoce como downgrade o regresar a versiones anteriores que funcionen correctamente con mi tarjeta. Entonces yo lo que voy a hacer es descargar la última versión, la del 2014. Me voy a ir aquí a la opción de descargar en el botón azul y se me va a descargar un archivo comprimido en zip. Entonces nada más lo voy a guardar y ya que está descargado pues ya puedo cerrar lo que es mi navegador. Este ya no lo necesito, ni este tampoco. Entonces ahora lo que voy a hacer es ubicar ese archivo que descargué para descomprimirlo y sacar un archivo que es con una extensión ROM. Es una ROM, se puede decir que es el software. Lo que voy a hacer es pasar ese archivo a una memoria, a una extraíble. Simplemente lo voy a arrastrar aquí. Y bueno, como yo ya tengo una copia aquí, pues me pide que lo reemplace. Entonces ya puedo cerrar y ya puedo apagar mi computadora para entrar a la BIOS. Voy a tener que entrar a la BIOS para instalar esta actualización. Entonces me voy a dirigir a Tools, o en español sería herramientas. Y yo aquí tengo, en el caso de mi tarjeta, la M5A78L MLX Plus, tengo una herramienta llamada Asus EZ Flash 2. Esta herramienta es para actualizar la BIOS. Entonces yo voy a entrar aquí y puedo ver que a la izquierda se me muestra una ventanita o la información de la ROM o de la BIOS, de la versión del software de la BIOS que está instalada actualmente. Y puedo ver que es la versión 0402 liberada en el 2011. A la derecha puedo ver otra ventanita que me dice que
pues que no he cargado ninguna nueva ROM. Lo que me muestra es, en el caso de que si estoy actualizando, aquí puedo ver la versión que voy a instalar. Por eso dice Update ROM. Entonces yo ahorita lo que necesito hacer es cargar esa ROM que descargué desde mi memoria. Más abajo puedo ver una ventanita a la izquierda donde se visualizan los dispositivos conectados o disco duro. Yo me voy a dirigir con la tecla de tabulador o tab. Voy a elegir mi memoria, que es Kingston. Y a la derecha, en la ventanita un poquito más grande, puedo ver los directorios y los archivos que están dentro de ese dispositivo. Entonces con la tecla de tab me voy a mover a mi memoria USB, que es el dispositivo Kingston. Y con las flechas me puedo mover hacia arriba o hacia abajo. Entonces una vez seleccionada la memoria USB con un enter, me voy a desplazar hasta abajo yo. Me puedo desplazar por todo lo que es la memoria. Y voy a buscar mi archivo ROM. Aquí podemos ver que tiene una extensión .rom y la fecha de descarga y otros datos. Entonces, para elegir mi archivo voy a seleccionarla presionando enter. Y lo que va a pasar a continuación es que la aplicación de Asus TEC va a cargar, va a checar el archivo, que no esté corrupto, que sea el correcto, no sé qué más esté haciendo, pero él está verificando que esté bien. Entonces aquí ya va a comenzar el proceso, pero me va a preguntar que si estoy seguro que deseo actualizar. Yo le voy a dar que sí. Entonces empieza a borrar lo que es la versión anterior o el software anterior de la BIOS. Eso es lo que me muestra aquí en la ventanita de abajo. Ahora indica que está escribiendo lo que es la BIOS, está escribiendo la nueva versión. Podemos ver a la derecha en la ventana de arriba donde dice Update ROM. Dice la versión que va a instalar, que es la versión 17.01. Liberada en el 2014. Bien, ahora me muestra un mensaje que mi actualización se ha hecho correctamente ya. Entonces voy a salir, voy a reiniciar, pero yo voy a aprovechar este reinicio para ver, voy a entrar nuevamente a la herramienta para ver si se instaló correctamente. Que al parecer todo salió correctamente, pero nada más es por curiosidad, voy a aprovechar este reinicio. Entonces aquí ya entré nuevamente y estoy viendo que en la parte de la ventanita donde dice Current ROM, sí me muestra la nueva versión que acabo de instalar. La versión es la 17.01 del 2014. Quiere decir que se instaló correctamente la nueva actualización. Entonces ya voy a salir y voy a reiniciar nuevamente para entrar al sistema, únicamente para ver que no se haya dañado nada, que todo siga funcionando correctamente. Y como pueden ver, este proceso es muy rápido. La actualización de la BIOS ya se realizó en unos pocos segundos. Esto no tardó mucho y es muy simple, es muy fácil. Lo único que hay que tener en cuenta es que tenemos que asegurarnos de que estamos utilizando la versión correcta de la BIOS, porque si no vamos a tener problemas. Entonces aquí ya inició el sistema. Estoy viendo que pues al parecer no hay ningún problema, todo sigue normal. Y lo único que voy a hacer es pues ir a ver la información en información del sistema, a ver si me está mostrando la nueva versión. Y aquí puedo ver que dice que tengo la versión 17.01 del 2014. Todo salió muy bien. Y pues eso sería todo. Lo único que resta es invitarte a suscribirte al canal. Espero poder subir información y algunos videos como este muy pronto. Muchas gracias.